El corazón de Amy latía con fuerza al darse cuenta de que se le había roto la fuente. En pánico, llamó urgentemente a Henry. Creo que se me rompió la fuente. Tenemos que ir al hospital. Pero para su sorpresa, Henry no reaccionó con la urgencia que ella esperaba. En cambio, la miró con una expresión de desdén. Eso es asqueroso, murmuró. Solo encuentra la manera de tener al bebé, con una bolsa grande en la mano. Se dirigió hacia la puerta y añadió casualmente, me voy de viaje. Maneja esto de alguna manera. La mente de Amy daba vueltas. ¿Manejarlo de alguna manera? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía dejarla sola en un momento tan crítico, en trabajo de parto, sin ofrecerle ni siquiera un aventón? Al menos, podría haber llamado un taxi, pero no. Henry se negó, alegando que sería un problema y cuestionando si ella podía manejar la situación por sí misma sin causar problemas a nadie más. Con un último golpe despectivo de la puerta, se fue, dejando a Amy ahí, sola y aterrada, abrazando su panza hinchada. El aire se sentía frío, a pesar del sudor que caía por su cara. No podía comprender que su esposo la abandonara en un momento tan crítico. Nunca había imaginado un desenlace así cuando pensaba en su vida juntos, especialmente durante su embarazo. Su abandono la golpeó fuerte, y la decepción rápidamente se transformó en un resentimiento amargo que sería difícil de superar. Amy recordó su relación. A los 26 años, se casó con Henry, su amor de la universidad, justo después de graduarse. Aunque ella era de un pueblo lejano y él estaba muy arraigado en la comunidad local, su deseo de estar juntos pesaba más que cualquier preocupación logística. Su matrimonio fue bien recibido por sus muchos amigos, y su vida en la pequeña ciudad parecía típica, parte urbana, parte rural, con un sentido de comunidad que ambos valoraban. Los padres de Henry estaban divorciados, y su madre, que vivía sola en los suburbios, había recibido a Amy en la familia con los brazos abiertos. A menudo le compartía verduras de su huerto, y Amy se acercó mucho a ella, sintiendo el calor del lazo familiar. Pero las cosas cambiaron cuando Amy se embarazó. Henry se volvió cada vez más irritable y distante. Sus largas horas de trabajo y frecuentes viajes de negocios crearon una brecha entre ellos. Al principio, él estaba emocionado por el bebé, comprando ropa de bebé, muebles y juguetes. Incluso había noches en las que llegaba tarde a casa y aún así hacía un esfuerzo por cocinar para ellos, con un entusiasmo que parecía genuino. Pero esa energía se desvaneció rápidamente, reemplazada por una fría indiferencia. Amy, acostumbrada a las comidas caseras de su madre, ahora se sentía repelida por la comida rica y pesada que Henry preparaba. Trataba de rechazar sus esfuerzos suavemente, pero estaba claro que él se frustraba. No entendía por qué su comida no la satisfacía, especialmente durante su embarazo. Cuando ella le explicó cómo su cuerpo reaccionaba a la comida, él respondió con ira. La golpeó en un arranque de rabia, dejándola atónita y con el corazón roto. Intentó explicarle que cada embarazo era diferente, pero Henry desestimó sus sentimientos, comparándola con sus compañeros de trabajo, que parecían no verse afectados. Su crueldad la hirió profundamente, físicamente y emocionalmente. Amy quería defenderse, explicar que su cuerpo no era como el de los demás, pero temía que la situación se intensificara si lo hacía. Henry parecía pensar que ella estaba siendo derrochadora, y su frustración crecía. Cuando la acusó de tacaña y le quitó la comida, Amy se sintió aún más aislada. Sus pensamientos daban vueltas en la quietud de la noche, mientras la preocupación y el dolor le impedían dormir. Después de ese incidente, Henry dejó de cocinar por completo. En su lugar, comía fuera más a menudo, rara vez diciéndole a Amy a dónde iba. Sus frecuentes comidas fuera solo aumentaron la tensión financiera que ya sentían. El embarazo de Amy continuaba afectando su cuerpo y su mente, y decidió comenzar su licencia de maternidad antes de lo planeado. Pero los comentarios sarcásticos de Henry sobre ella siendo perezosa solo aumentaron su estrés. A pesar de que él creía que las tareas del hogar no importaban, ella seguía manejando la casa lo mejor que podía, todo mientras lidiaba con los desafíos emocionales y físicos del embarazo. Una tarde, Amy recibió una llamada de Barbara, una amiga que siempre había sido más como una hermana. Barbara mencionó casualmente que en la empresa, donde también trabajaba Henry, había una política de no hacer horas extras los miércoles, lo cual contradecía directamente las frecuentes afirmaciones de Henry de quedarse hasta tarde en la oficina. La revelación dejó a Amy confundida, sembrando semillas de duda sobre la honestidad de Henry. Esa misma noche, después de que Henry llegara tarde otra vez, Amy accidentalmente echó un vistazo a su teléfono. La pantalla estaba llena de mensajes, con emojis de corazones incluidos, de alguien que no era ella. El contraste entre esos mensajes y la distancia emocional en su propio matrimonio la heló, despertando temores de una aventura. Mientras intentaba procesar lo que había visto,
Henry la confrontó, acusándola de husmear. Amy estaba abrumada por un torbellino de emociones, traición, confusión y un sentimiento de aislamiento cada vez mayor. Su embarazo, que ya le estaba agotando física y emocionalmente, ahora se sentía aún más complicado por estas inquietantes sospechas. Intentando retomar el control de la situación, trató de recoger sus cosas y ordenar la habitación, pero en su estado distraído, accidentalmente dejó caer el teléfono de Henry, en su intento de revisar si se había dañado. Henry explotó de furia, regañándola por su torpeza. Aseguró que ella había causado un rasguño nuevo en la pantalla ya rota y la criticó por descuidar las tareas del hogar. Sus acusaciones fueron un golpe a su ya frágil sentido de sí misma, mientras él se iba furioso, aferrándose a su teléfono protectivamente. En medio del caos, había una pizca de consuelo para Amy. Esperaba con ansias la visita de la madre de Henry, quien le traería productos frescos de su huerto y le daría consejos sobre el parto. A pesar de la distancia emocional con Henry, el pensamiento de la calidez de su madre le dio a Amy un sentido de esperanza. Pasó el día preparando la casa meticulosamente, incluso poniéndose maquillaje para sentirse presentable. Para su sorpresa, Henry estuvo en casa ese día, aparentemente preparándose para un viaje. Cuando Amy le preguntó sobre sus planes, especialmente porque su madre estaba por llegar, él actuó como si no recordara su conversación anterior. Su indiferencia la lastimó, y antes de que Amy pudiera presionarlo más, la situación quedó en el aire, sin resolver. Un dolor agudo y repentino indicó el comienzo del trabajo de parto, lo que despertó una urgencia por llegar al hospital. Pero la reacción de Henry ante la ruptura de mi fuente fue todo menos preocupante. Trató la situación como si fuera un inconveniente menor. Por un breve momento, pensé que podría mostrar algo de consideración cuando llamó a un taxi, lo que me hizo creer que aún se preocupaba por mí. Sin embargo, mi esperanza duró poco. Se quedó con el taxi y me dejó atrás, sabiendo perfectamente lo vulnerable que estaba. Se fue a cumplir con sus propios planes, dejándome en agonía y soledad. Justo cuando me sentía abandonada, alguien tocó la puerta. Era la madre de Henry. Ella entendió inmediatamente la urgencia de la situación y me llevó al hospital deprisa. Su rápida acción fue un contraste evidente con la negligencia de Henry, subrayando la profunda diferencia entre sus respuestas a mi necesidad más crítica de apoyo. El caos de la noche se desvaneció mientras me abrazaba a mi recién nacido. Un momento de paz en un marcado contraste con los tumultuosos eventos que lo precedieron. El bebé, sano y lleno de vida, trajo un sentido de alivio, calmando mi alma agotada. Mientras me recuperaba en el hospital, mi suegra vino a visitarme, trayendo comida y preocupación. Su confusión aumentó al encontrarme sola, especialmente después de que Henry supuestamente tomara el día libre para estar conmigo. Cuando le conté cómo Henry se había ido de viaje justo antes de que comenzara el trabajo de parto y cómo me había dicho fríamente que manejara el parto por mí misma antes de irse, su sorpresa se convirtió en ira. Fue una faceta de ella que nunca había visto antes, su habitual calma reemplazada por una indignación justa. El peso de la situación me golpeó fuerte al día siguiente cuando llegaron mis padres desde nuestro pueblo natal. Contarles todo fue difícil, y hablar con Bárbara, mi amiga cercana y colega de Henry, añadió aún más capas a la historia. La reacción de Bárbara fue rápida y feroz. Me visitó a pesar de las reservas habituales sobre venir tan pronto después del parto, porque sabía que había cosas importantes que discutir. Tan pronto como llegó, la conversación adoptó un tono serio, dudosa frente a mi suegra. Bárbara sugirió que considerara el divorcio. Fue una sugerencia pesada, pero dadas las circunstancias, creía que era necesaria. Luego compartió sus sospechas sobre la infidelidad de Henry, señalando a una colega llamada Rachel, con quien Henry parecía estar inusualmente cercano. Bárbara los había visto juntos fuera del trabajo, y la forma en que interactuaban indicaba algo más allá de una relación profesional. La posibilidad de una aventura, combinada con su abandono durante mi parto, pintaba un futuro sombrío para mi matrimonio. Tanto mi suegra como Bárbara me aseguraron que estaban allí para mí, ofreciéndome no solo apoyo emocional, sino también ayuda práctica. Me sugirieron que me mudara de la casa que compartía con Henry, extendiéndome invitaciones para quedarme con ellas en sus hogares. Abrumada por su generosidad, acepté la oferta de mi suegra para quedarme con ella temporalmente. La transición no fue fácil, mudar mis pertenencias, adaptarme a una nueva situación de vida mientras me recuperaba del parto, y cuidar a un recién nacido todo al mismo tiempo fue una tarea abrumadora, pero con su apoyo, comencé a ver un camino hacia adelante, incluso si eso significaba dejar atrás la vida que había conocido con Henry. El apoyo inquebrantable de mi suegra y de Bárbara se convirtió en una base sólida que me ayudó a enfrentar los desafíos por venir con renovada esperanza y determinación. Su disposición para ayudar,
ya fuera mudando mis pertenencias o ofreciéndome un lugar seguro donde quedarme. Me recordó la fuerza que se encuentra en los lazos genuinos de familia y amistad. Su generosidad brilló intensamente durante un periodo tan oscuro, dándome un sentido de seguridad cuando todo lo demás parecía incierto. Mi suegra, siempre tan dispuesta a visitar a su nieto, encontró consuelo estando cerca de su nuevo bebé, Bárbara, que jugó un papel crucial en mi mudanza. Me mostró un nivel de amabilidad y apoyo que fue tanto abrumador como profundamente conmovedor. La habitación que me prepararon en la casa de mi suegra era espaciosa y acogedora, un verdadero reflejo de su cuidado y esfuerzo por hacerme sentir cómoda en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Durante una conversación en el hospital, una llamada de Henry interrumpió nuestra paz. El gesto silencioso de mi suegra para ignorar la llamada habló por sí mismo, su desilusión con él era palpable. Era un sentimiento con el que poco a poco yo misma empezaba a reconciliarme. A pesar de mi vacilación, contesté la llamada en alta voz, informándole a Henry que estaba en el hospital, pero que no podía hablar mucho. Su respuesta al escuchar sobre el nacimiento de nuestro bebé, junto con su total indiferencia hacia nuestras circunstancias actuales, fue reveladora. Su insistencia en afirmar sus derechos como padre, después de abandonarme en el parto, solo fortaleció mi resolución de distanciarme de él, incluso cuando negó las acusaciones de una aventura. Su defensiva no hizo más que ocultar la verdad. La decepción en el rostro de mi suegra fue innegable, y su disculpa, culpándose por las acciones de Henry, me rompió el corazón. Incluso compartió las dolorosas razones detrás de su divorcio con el padre de Henry, trazando un inquietante paralelo con mi propia situación. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que hizo al día siguiente. Organizó una confrontación, reuniendo a Henry, a su supuesta amante Rachel, y a Bárbara en mi casa. A través de una videollamada, vi cómo la verdad salía a la luz. Las excusas débiles de Henry y sus intentos por justificar sus acciones fueron recibidos con disgusto e incredulidad. La ira de Bárbara reflejaba la mía. Su reprimenda de sus excusas subrayaba la profundidad de la traición. La realidad de su infidelidad y negligencia golpeó con toda su fuerza, haciendo imposible negarlo por más tiempo. Quedó claro que el apoyo de mi suegra y de Bárbara era irreemplazable. Estuvieron a mi lado, no solo con palabras, sino con acciones concretas que demostraron su compromiso inquebrantable con mi bienestar y el de mi hijo. En contraste con las fallas de Henry, su solidaridad y valentía para enfrentarlo de frente me recordaron la fuerza que proviene de una verdadera familia y amistad. Mientras la confrontación llegaba a su punto culminante, la habitación se quedó en silencio mientras Bárbara desmoronaba las débiles justificaciones de Henry, desafiando la falsa narrativa que intentaba mantener. Su furia enfatizó el peso de su traición, dejando en claro que ya no podía escapar de la verdad. No todos los hombres recurren a tal engaño, pero Henry, acorralado y desesperado, amenazó con tomar acciones legales en un último intento por recuperar el control. Sin embargo, su bluff fue rápidamente desmentido cuando Bárbara presentó pruebas irrefutables de su aventura con Rachel, mensajes sinceros y fotos que no dejaban lugar a dudas. El descubrimiento de la infidelidad, especialmente durante un momento tan vulnerable de mi vida, me golpeó como una ola gigante. El pensamiento de que Henry decidiera priorizar a su amante sobre la seguridad de nuestra familia, particularmente durante mi labor, fue imperdonable. Frente a pruebas irrefutables, tomé la dolorosa decisión de terminar nuestro matrimonio, con el total apoyo de mi suegra y Bárbara. Su aplauso y aliento fueron una poderosa afirmación de mi determinación. Los débiles intentos de Henry por justificar su ausencia durante el parto y su infidelidad solo fortalecieron mi resolución. Su confesión de que Rachel era más importante para él en ese momento fue una dura revelación de sus prioridades mal colocadas, mostrando lo poco que valoraba a nuestra familia. La situación dio otro giro inesperado cuando llegó el esposo de Rachel. Su presencia añadió una capa más de complejidad a una situación ya volátil, exponiendo el engaño de Rachel no solo hacia mí, sino también hacia su propia familia. Al enfrentarse a la verdad, el esposo de Rachel estaba comprensiblemente devastado, especialmente al enterarse de su embarazo, lo que enredó aún más la red de mentiras y traiciones. Como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, la situación de Rachel se volvió aún más turbia. La verdad sobre su familia existente, junto con su intención de ocultar su segundo embarazo, hizo que sus acciones fueran aún más despreciables. Su esposo, en un momento desgarrador de claridad, decidió distanciarse de ella, tomando la responsabilidad de su hija. Esta decisión subrayó las profundas cicatrices emocionales que Rachel había causado, no solo en mí, sino también en su propia familia. En medio de todo este caos, Henry hizo una última y audaz declaración. Pensaba casarse con Rachel y criar al niño juntos. A pesar de la destrucción que habían causado, su negativa a comprender la magnitud de la situación, y su capacidad para abandonar tan fácilmente todo por ella,
fue un recordatorio claro de su total falta de entendimiento y prioridades mal colocadas. Esta tumultuosa confrontación no solo consolidó mi decisión de seguir adelante con el divorcio, sino que también reforzó la necesidad de un futuro basado en respeto, confianza y cuidado genuino. Estaba claro que las acciones de Henry habían dañado irreparablemente cualquier posibilidad de un futuro juntos, y yo estaba decidida a construir una vida alejada del engaño, la traición y el dolor que habían llegado a definir mi matrimonio. En el calor de la confrontación, el esposo de Rachel hizo un movimiento estratégico al presentar papeles de divorcio, tomando por sorpresa a Henry por un breve momento. La discusión rápidamente escaló, pasando a temas como la manutención infantil y la división de bienes. Henry, claramente a la defensiva, intentó argumentar sus prioridades financieras a la luz de sus nuevas responsabilidades. Su absurda justificación, culpar el embarazo de Rachel por su deseo de mantener un estilo de vida despreocupado, fue recibida con incredulidad y duras reprimendas de todos en la sala, especialmente de mi suegra, quien dejó en claro que ya no lo apoyaba. A medida que avanzaba la discusión, se decidió que yo buscaría manutención infantil de Henry, una acción que el esposo de Rachel también aceptó llevar a cabo en su propia situación. Con la información de contacto del abogado proporcionada por el esposo de Rachel, estábamos listos para tomar acciones legales inmediatas. Mi suegra y Bárbara estuvieron a mi lado, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Después de pasar un momento tranquilo con mi recién nacido, firmé los papeles de divorcio. La decisión fue aterradora, pero el aliento de las mujeres fuertes a mi lado hizo que el momento fuera empoderador. Además de tomar acciones legales, le pedí a Bárbara que corriera la voz sobre el comportamiento de Henry dentro de su red profesional, en una comunidad donde la reputación tenía un peso significativo. Tal revelación tendría consecuencias profundas. El efecto de las acciones de Bárbara fue rápido e inconfundible, y pronto Henry y Rachel se vieron aislados por sus compañeros y despojados de oportunidades profesionales. Las repercusiones no se limitaron a sus carreras, también enfrentaron aislamiento personal y, eventualmente, dejaron la empresa por completo. En medio del tumulto, encontré consuelo en la presencia de mi suegra. Su entusiasmo contagioso por cuidar a su nieto durante mi licencia de maternidad trajo un sentido de paz muy necesario. El tiempo que pasé con ella también me dio la oportunidad de reconectar con la naturaleza, permitiéndome apreciar la tranquilidad de nuestro entorno. A medida que me preparaba para regresar al trabajo y ajustar mi vida en un nuevo hogar con mi bebé, el constante apoyo de mi suegra siguió siendo un pilar de fuerza. Su invitación abierta a acudir a ella siempre que fuera necesario reafirmó la base sólida y confiable de la que había llegado a depender. Con renovada esperanza, abracé el futuro, agradecida por las lecciones que había aprendido y la resiliencia que había ganado a través de las pruebas de este difícil viaje.